Pedro. Beatriz Sánchez Muñoz, 46 años, periodista y viña marina, precandidata del Frente Amplio, primera vez que se postula a un cargo de elección popular. Hoy llega al sillón de Pedro. Bienvenida, Beatriz Sánchez, en el último capítulo del Sillón. Gracias por acompañarnos, Beatriz. Y con mucho ánimo. La barra. Pero muy encendida la barra. Qué bien, qué bien. ¿Cómo estás, Beatriz? ¿Bien? Bien, contenta. Contenta además que bien acompañada. Además que nos conocemos entre todos, así que y todas, así que bien. ¿Es Beatriz Sánchez una Michelle Bachelet más a la izquierda? Yo diría que no. Y creo que hay esos comentarios tienen de repente que ver con los liderazgos femeninos. Creo que estamos en Chile empezando a descubrir que las mujeres estamos entrando a la política y nos vamos a quedar seguramente más tiempo en la política. Entonces tienden a comparar los liderazgos. Es como esta persona, este otro liderazgo. No, yo creo que tengo el liderazgo de Beatriz Sánchez. No me siento parecida al liderazgo de Michelle Bachelet. Quizás lo único en que somos iguales es que somos mujeres. Pero creo, y hay que decirle a los chilenos y a las chilenas, que vamos a conocer muchos liderazgos de mujer en los tiempos que vienen. Y me parece muy bien. A propósito del liderazgo político femenino, Beatriz, ¿se ve cuestionado, se ve perjudicado, por ejemplo, por los números que entregan, las evaluaciones que se hacen sobre el gobierno actual? ¿Como el liderazgo de mujer? Claro. Me parece que es injusto mirarlo de esa manera, porque yo creo que no se podría responsabilizar solo a la presidenta por lo que ha pasado con su gobierno. Y me parece que es injusto decir, un gobierno de mujer tiene esas características. ¿Cuáles son estas características? ¿Lo considera bajo, de mal rendimiento? Lo que pasa es que Michelle Bachelet, cuando llega al gobierno, lo hace con una propuesta programática, un programa determinado. Entonces, si uno mira el trayecto de su gobierno y lo que ha pasado con ese programa, bueno, el programa finalmente no se cumplió enteramente, o el compromiso que ella hizo con los chilenos, con las chilenas, no se cumplió. Entonces, claro, para mí hay una mala evaluación del gobierno de Michelle Bachelet. Beatriz. Ahora, perdón, pero si eso tiene que ver solamente con que ella es una presidenta mujer, no, me parece que ahí hay una mirada bien machista respecto a lo que las mujeres somos y podemos hacer en este país. Claro, pero yo le hago la pregunta porque tiende a decir una mujer es presidenta, ahora hay dos candidatas mujeres y por eso le planteaba la pregunta y quiero seguir con esto del liderazgo femenino. A ver. Las declaraciones de Carolina Goich en el día de hoy cuando dijo esta chica comunista a propósito de la diputada Carol Cariola. Provocó escozor en todo el mundo político nuestro. Yo no comparto esa manera de hacer política. O sea, esa manera de hacer política de despreciarse los unos a los otros, de atacarse, la verdad a mí no me gusta esa forma de hacer política. Yo no lo haría así. Creo que eso muestra algo que está pasando en la nueva mayoría. A mí me gusta mucho más lo que está pasando en el Frente Amplio, digamos, y miro la política esto como de sacarse los ojos, me parece que es muy curioso. Mira, Pedro, cuando en este mismo estudio hicimos un debate con Alberto Mayol, acá en Televisión Nacional. Un mes y medio aproximadamente. Sí, yo ya pierdo un poquito los días, pero sí, fue hace un tiempo ya. Y me acuerdo que muchos nos decían, pero no se atacaron. Y yo decía, el estado en que están las cosas, en que se espera que dos personas que tienen que confrontar ideas y también tipos de liderazgo, yo no digo que no, parece que tuvieran que tener una confrontación súper dura, porque eso es lo que se espera de la política. Pero usted tiene claro yo no estoy en eso. Tiene claro que después de la primaria vienen golpes duros, que serán de ida y de vuelta, no va a ser esto fácil, no va a ser conversaciones acarameladas, Beatriz. Pero debería tenerlo claro, o sea, debería esperar que después de la primaria, independiente de lo que pase, por ejemplo, si yo paso la primaria, debería esperar que me llegaran golpes duros, eso debería esperar, así debería ser la política. Es que, Pedro, yo creo que no debe ser así, y a mí me cargaría entrar a ese juego. Yo
Creo que en la política uno debate duramente ideas, creo que uno puede calificar las ideas de los otros, pero recibir esos golpes duros y personales a lo mejor, no, yo no estoy en eso. Usted hizo un libro, Poderosas. Sí, hace tiempo. Hace 3 años más o menos. Vamos a hablar un poco de esto, pero... Y quiero partir por una pregunta a propósito de lo mismo. Usted hizo un comentario que una de las entrevistadas, Evelyn Matei, le había dicho a usted que en política la mujer especialmente tenía que ser dura porque si no, para la casa. Ella dijo algo más fuerte todavía. Decía Evelyn Matei que ella había llegado a la conclusión, después de toda su vida política, que a las mujeres le tenían, o sea, que ella entendía su liderazgo como que le tenían que tener miedo para ella poder liderar. Y lo dijo, creo que textual, así, a mí me tienen que temer para yo poder ejercer mi liderazgo. Eso cuando estaba a propósito de cuando estaba en el Ministerio del Trabajo. Y yo lo encontré muy fuerte, muy feroz. ¿Y lo compartió, le provocó qué? No lo comparto para nada. De hecho, y como para contar la anécdota, yo la entrevisté largo, estábamos en su casa, y yo termino la entrevista, después de haber conversado, eran más o menos las mismas preguntas para las distintas entrevistadas de ese libro, y en un momento yo empiezo a guardar mis cosas, la grabadora, qué sé yo, los apuntes, y ella piensa un momento y dice, ¿sabes qué? Yo tengo la convicción de que me tienen que temer o que a una la tienen que temer para poder ejercer el liderazgo. Y yo dije, a ver, momentito, sentémonos de nuevo. Prendí la grabadora y volvimos a hablar sobre eso porque me pareció muy feroz esa declaración. Y ella la hizo después de un rato de conversación, como que fue algo que le quedó en la cabeza y me lo dijo como conclusión después de haber conversado mucho rato revisando lo que había significado todo su camino como líder. Y lo encontré feroz. ¿Y qué le gustaba más a Beatriz? Estar con la grabadora preparada para interrogar en este caso a la Matei o este rol de entrevistada y de personaje que tiene que debatir, enfrentar a la opinión pública, interrogatorios duros. Es bien distinto, ¿no? Es distinto, pero a mí me gustaba mucho. Yo lo pasaba bien en mi pega de periodista, lo pasaba muy bien. Hice hartas cosas también, pero hoy día lo estoy pasando muy bien también. Creo que uno nunca deja de ser la misma persona. Hoy día estoy en otro rol y también ha sido un proceso y es un camino para llegar donde estoy. Pero, mira, no he echado de menos el periodismo. Graves. No, yo creo que es feliz. Beatriz, en ese libro, Poderosas, usted entrevistó a la actual presidenta Michelle Bachelet, a Camila Vallejos, a la Lili Pérez, a la Evelyn Matei. Y hablaba de que solamente Lili Pérez reconoció que era poderosa. ¿Usted se siente hoy poderosa? Sí, me siento poderosa. ¿En qué sentido? En varios sentidos. Me siento poderosa porque siento que estoy representando, y es lo que quiero instalar, un liderazgo distinto. Quiero reivindicar que como mujer tengo un liderazgo de una cierta manera y no quiero sacrificarlo por aparecer como una líder distinta o por tratar de entrar a un canon, a una forma de liderazgo distinta. No, yo estoy orgullosa de ser como soy. Estoy muy orgullosa de hablar de la manera que hago. Estoy muy orgullosa de decir en sencillo las cosas complejas. Estoy orgullosa de estar en este camino, que significa un esfuerzo, que es un cambio, pero estoy muy orgullosa de hacerlo de esta manera. Entonces, siento que ahí hay un poder, que tengo un poder de manifestar que en Chile puede haber diversidad a la hora de manejar los liderazgos, que hay diversidad a la hora de plantear lo que queremos. Entonces, a propósito de la diversidad, ¿en qué no quiere caer? ¿En qué no quiero caer como política? ¿Qué quiere evitar para ejercer este liderazgo distinto que usted me plantea? Yo creo que lo principal es que esto que estoy haciendo hoy día, cuando uno se dedica a la política, esto es con llorar. Es con llorar. Uno no tiene que poner el cuero duro para hacer política, y yo no quiero eso. No quiero que las cosas me dejen de afectar. No quiero que empezar a hablar de una cierta manera, de sentir que las decisiones solo pasan por mí y no por un colectivo. Eso voy a estar siempre alerta. Y eso se logra solo si uno trabaja con más personas y no sentir que uno está trabajando siempre sola. Hablemos un poco del feminismo. ¿Ya? Quiero mostrarle esto primero, este video. Vale.
Cuando se habla de Ni Una Menos y se habla de la violencia de género, todos los ojos se van a los casos donde hay mujeres muertas por violencia de género. El Día de la Mujer tiene una connotación particular y tiene que ver con la lucha por igualdades en distintos ámbitos de la vida. Si los hombres se embarazaran, habría aborto hace mucho tiempo. Cuando hablamos de un femicidio, lo diferenciamos de otro asesinato, insisto, no porque sea más importante, sino porque tiene características donde hay que poner la atención. El castigo que existe en la mujer por la maternidad y al mismo tiempo la unidimensión de la mujer, como que es solo madre, y que por eso pagamos más el ISAPRE, en fin, todo lo que ya conocemos, tiene que ver con un sistema que no reconoce derechos, con que la mujer es tomada como propiedad de alguien y por eso termina muerta. Esta es una de las editoriales que usted hacía en la radio La Clave. Así partía su programa. Sí. Se declara feminista, entonces. Sí. Es más, Pedro, yo me declaro como candidata a la presidencia feminista. Y creo que es primera vez que hay una candidata que se declara feminista. Ahora, todas las mujeres deberían ser feministas. Cuando dice una mujer feminista, a mí me parece casi algo redundante. ¿No piensa usted lo mismo? ¿O hay una diferencia porque albergan en su mente y en su corazón una forma de pensar, una ideología determinada al respecto? Sí, a mí me gustaría que fuéramos las mujeres todas feministas y los hombres también, como una manera de cambiar los roles que tenemos asignados desde ya. Y mucho de eso aparecía en las editoriales, ¿eh? Y tiene que ver con la mirada que tenemos a la violencia, la mirada también al rol al que siempre nos empujan a las mujeres, a cómo hoy día sobre nuestros hombros descansan todas las labores de cuidado en Chile, y sostenemos parte importante de todo este sistema económico, además, y que no es reconocido. Y es bien curioso, Pedro, porque, por ejemplo, cuando las mujeres reciben una pensión que es inferior, la excusa que se da es que tiene muchas lagunas, como si fuera problema de la mujer que tiene lagunas. No, es un problema de cómo es este diseño, de cómo vivimos hoy día en Chile. Entonces, sí, todas las mujeres deberíamos ser feministas, pero hoy día vivimos en un país que nos pone en un territorio tan injusto que además esto ni siquiera se conversa. Cuando hablamos, por ejemplo, de educación no sexista, cuando hablamos de que estos sean temas que se discutan desde que somos pequeñas, bueno, de eso se trata. Y por eso yo digo, yo soy una candidata feminista. Una feminista que vive rodeada de hombres. Así es. Casada desde hace 27 años, tiene 3 hijos varones. Sí. Y casada con un periodista deportivo, con un colega. A los periodistas deportivos injustamente se les califica de machistas. Usted sabe, Beatriz. ¿Cómo es Pablo? ¿Ah? ¿Cómo es su marido? Que me está viendo, así que ahí voy a tener cuidado, Chino. No diga todo lo que tiene que decir. Aprovecha esta oportunidad. Mira, estamos juntos hace mucho tiempo y son esas relaciones donde vamos creciendo juntos. Eso es lo que nos pasó con Aravena, como le digo yo, con mucho cariño. Es de la época de la universidad, éramos compañeros de curso de la universidad. Mira, fuimos creciendo juntos en esta relación, pero además están en un momento en que hay mucho cariño y yo le saco el sombrero al Pablo porque lo que él hace, al yo estar acá y ser candidata, es que él está en la casa con los niños, apañando en todo. Los fines de semana muy presentes porque yo muchas veces no estoy. Yo hoy día dejé de trabajar, entonces con su sueldo mantenemos la casa. Y él no solamente contiene a los niños en una situación compleja donde la mamá está muy expuesta, sino que además me contiene mucho a mí. Hoy día es mi principal apoyo, pero lejos. Y además, mira, estamos en un momento de la relación, y yo esto siempre lo cuento porque creo que es la mejor manera de explicar cuando uno tiene esa relación que se ha ido construyendo y que ha pasado por crisis y que son relaciones largas. 27 años no es menor. Exactamente. Y es cuando a él le pasa algo bueno, es como si me pasara a mí. Y lo mismo le pasa a él. Y yo sé que se pone muy tenso cuando yo estoy en entrevista. lo vive de manera tensa, así que le mando hartos cariños. ¿Y él acepta esta condición de candidata a la presidencia de Beatriz Sánchez? No solo ¿Aravena acepta a Sánchez? No solo la acepta, es mi barra brava. Es mi barra brava. En la casa tengo mi barra brava en esto. Y aquí también, ¿eh? ¿Ah? Una acompañada. Una acompañada.
Yo no tengo recuerdo, Beatriz, de otra elección presidencial en algún lugar del mundo donde dos periodistas van en la misma... pueden, quiero ser preciso, pueden ir el 16 de noviembre en la misma papeleta. ¿Ah? ¿Usted se imaginaba esto hasta antes de cuándo? De marzo esto fue, ¿no? Quiero que veamos un video para tomar este tema. A ver. Estamos con el candidato presidencial de Bópoli, Felipe Kast. La primera es que en esta oportunidad yo le creo a Sebastián Piñera. A Manuel José Osandón. ¿Cómo está, senador? Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿vas a primarias o no vas a primarias? Bueno, yo siempre he dicho que voy a primaria. Y estamos justamente con Alberto Mayol, a quien saludamos. ¿Cómo estás, Alberto? Precandidato presidencial del Frente Amplio, Alberto Mayol. Sí, lo hace que uno pierde como la mitad del cerebro después de que uno lo nominan candidato, entonces no llame. Se trata del expresidente, hoy día candidato en las primarias, Ricardo Lagos. ¿Cómo está, Ricardo? Muchas gracias por acompañarnos. ¿No lo desincentiva, no lo hace plantearse la posibilidad de salir de la carrera antes de la primaria? Lo que me hace plantearme es que hay que explicar cuáles son los puntos de vista. Senador Alejandro Guille, senador por Antofagasta. Por ejemplo, la política minera. Chile no tiene política minera. Se trata del candidato presidencial José Antonio Kast. José Antonio Kast, su candidatura va a primarias porque le han hecho varios guiños para invitarlo a la primaria de Chile Vamos, o va a primera vuelta. A primera vuelta. Y a todos estos hipereconomistas de magíster y doctorado que dicen, oiga, otra cosa más que la AFP no existe, momentito, sí existe, prefiero pasar por huevona que pasar por viva. Estuvieron todos, menos Piñera. Así es. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Hay algo personal? Nunca quiso ir a la radio. Es más, no ha querido debatir con nosotros, y nosotros propusimos desde el Frente Amplio con Alberto Mayol un debate con los 5 candidatos que vamos a la primaria. De hecho, los 5 estamos en una misma papeleta y se lo propusimos. Y Felipe Kast dijo que sí, Manuel José Osandón también, y fue Sebastián Piñera el único que dijo que no quería debatir con los 5, y hubiese sido un gran debate. ¿Está dispuesta a enfrentarlo en el futuro? Bueno, claro, si yo paso a la primaria, tendremos debate y me imagino que ahí no hay vuelta, ¿no? Habrá que debatir con Sebastián Piñera. ¿Qué le pareció a usted lo que dijo Sebastián Piñera anoche, señalando que los paraísos fiscales eran como un bisturí? ¿Sirven para operar o para degollar? Bueno, en el programa de anoche de otro canal, ¿Sí? mostraron algo que Sebastián Piñera es. Y es el momento en que él habla sobre los paraísos fiscales y dice, tienen que terminar, y esto lo hace en un seminario en Ecuador, junto con uno de los que fue candidato a la presidencia de Ecuador, y dice, tienen que terminarse los paraísos fiscales, y enumera el porqué. Y él tenía inversiones en paraísos fiscales. Bueno, eso es Sebastián Piñera. Él dice cosas y hace otras. Hoy día está como candidato presidencial, pero ¿qué es hoy día Sebastián Piñera? ¿Qué representa Sebastián Piñera? Y Pedro, tenemos una primaria el próximo 2 de julio. Y en la primaria estará Chile Vamos con sus candidatos y vamos a estar nosotros con Alberto del Frente Amplio. Y quiero aprovechar de invitar a todos a votar a las primarias del 2 de julio. Se vota igual que en la elección presidencial y parece que se conoce poco. Pero ¿a qué nos enfrentamos desde el Frente Amplio? Al poder del dinero. A eso nos enfrentamos. Sebastián Piñera es una de las 5 fortunas más grandes de este país. Y Sebastián Piñera estará en esta papeleta también el próximo 2 de julio. Nos enfrentamos como Frente Amplio al poder del dinero. Alguien que no tiene problema en hacer campaña porque la saca de su bolsillo y la pone sobre la mesa. Estamos hablando de un hombre que pasó lo que pasó anoche. O sea, él dice, por un lado, tienen que desaparecer los paraísos fiscales, pero tiene plata en los paraísos fiscales. Es la 5ª fortuna del país y le dice a las familias que ganan 600.000 pesos, no más gratuidad. Ustedes ya pueden pagar la universidad de sus hijos. Parece que no supiera que valen 450.000 o 500.000 pesos una carrera. Ese es Sebastián Piñera y hoy día es candidato presidencial por Chile Vamos. Entonces, para usted, ¿Piñera solo representa el poder del dinero en esta carrera presidencial? Yo creo que él representa todo lo que a mí no me gusta de la política. Que solo se puede hacer porque se tiene dinero, que se quiere el poder permanentemente, ya sea en los negocios o en la política. Me parece que él lleva proyectos muy individuales y no colectivos, que es en lo que yo creo. Y además, es cosa de mirar lo que él hizo. Él tuvo un gobierno
y hay varios de quienes fueron sus ministros y colaboradores más estrechos que hoy día están imputados por la justicia. Él representa esta unión entre política y negocios, que es todo lo que me motiva a mí a estar aquí hoy día haciendo política, porque eso ya no puede ser, porque nos cansamos, Pedro. Beatriz, vamos a cambiar de tema. Hace algunos minutos hablábamos de los hijos, ¿no es cierto? De 3 hijos varones que están en la casa viendo el programa. De distintas edades. Con Aravena. Sí. El mayor, hablemos de Diego, es el mayor, ¿no es cierto? Sí. Él es estudiante universitario, ha sido el dirigente estudiantil. ¿Cómo ha tomado esta aventura de la mamá? Él es el más entusiasmado. Él es bien político desde siempre. Hoy día, de hecho, está haciendo estudios en sociología y él era el más convencido de toda esta posibilidad. Cuando recién empezó a surgir, él fue el que más me dijo, sí, se puede hacer, qué bueno poner un discurso distinto, algo que no hemos escuchado. Le hizo mucho sentido y fue de los que más me impulsó. Él es súper compañero, además, porque yo lo tuve a él cuando era chica. Ahí están las fotos. 18 años. 19 cuando nació. 19. Se ve bonito en esa foto. Sí, entonces él es bien curioso porque, si bien es el hijo, él siempre se ha sentido un poquito par de nosotros. Entonces tiene... Y él además es muy yunta de sus hermanos, los cuida harto, los quiere harto, así es que... Sí. Beatriz, usted en algún momento hizo público el hecho de que en ese momento su pareja, con Aravena, en algún momento intentaron abortar. ¿Por qué usted hizo público esto? Algo quizás tan íntimo, tan personal. A ver, lo primero es que dentro de nosotros como pareja y con el Diego, él toda esta información la manejó. Nosotros siempre no fue algo oculto. Y además tiene mucho que ver con una postura que yo tomé desde siempre en el debate respecto a la despenalización del aborto. Siempre yo hablé de un tema que en Chile se hablaba hace 10 años, 15 años, mucho menos. Y yo siento que es un deber conversar esto porque pasa todos los días. Porque yo tenía 19 años y a mí me cayó como una bomba nuclear en la familia, pero yo tuve todas las posibilidades de seguir estudiando, de seguir desarrollando mi carrera, de poder vivir con el Diego. Tenía una familia que me apoyó, que si bien para ellos fue un impacto, me apoyó. Pero yo siento, o sea, sentí en ese momento, y todavía lo recuerdo, el impacto que es una maternidad cuando uno no está preparada ni está pensando en ser madre. Entonces, ¿cómo no contar mi historia para decir una y otra vez que es necesario poner una atención en algo que sí pasa en Chile? Porque no es que la ley vaya a determinar que existan los abortos. En Chile existen los abortos todos los días y en condiciones no seguras, y sí seguras para las personas, las mujeres que pueden pagarlo. Y eso es sumamente injusto, Pedro. Y además, perdón, solo para agregar, un embarazo adolescente para una niña, una chiquilla que no está preparada, que la familia no la apoya, significa un cambio radical de vida para siempre, para ella y para el hijo o hija que va a tener. Entonces, ¿cómo no contar siempre mi historia para hacer conciencia de lo que esto significa? Era un deber. Estamos hablando de este tema justamente hoy, cuando en el Senado, en una comisión del Senado, se está discutiendo el aborto por 3 causales, ¿no es cierto? Por inviabilidad, por violación o por peligro de muerte de la mamá. Se aprobaron 2 y quedó una pendiente, la de causal de violación, para seguir discutiéndose. En la Comisión de Constitución todavía. Por eso le decía, en una comisión de... cuénteme una cosa, ¿usted está de acuerdo con el aborto libre, mucho más allá de estas 3 causales que son las que nos plantea el proyecto de ley? Sí, yo creo que tiene que ser una decisión que tome cada mujer. ¿Y no piensa que a lo mejor hay muchas mujeres que no están preparadas para tomar una decisión de esta naturaleza? Yo creo que las mujeres estamos preparadas para tomar todas las decisiones, Pedro. No algunas u otras. Creo que estamos preparadas para tomar las decisiones. Incluso cuando se plantea de esa manera, así como están preparadas. Niña de 14 años, por ejemplo. Sí, esos son casos sumamente delicados y que pasan, y menos incluso de 14. ¿Ah? Hemos conocido casos de una niña de 11, de 12 años.
hay una estadística muy triste porque hay varios casos al año de esta naturaleza. Y sí, especialistas en distintas partes del mundo que han seguido este tipo de casos, porque aquí hay legislación comparada a propósito de lo que se quiere hacer en Chile, siempre apuntan a que las niñas, una chica de 14 años, debe también tomar decisiones respecto a lo que le pasa. Entender lo que le pasa y tomar decisiones. Son decisiones que las mujeres tienen que tomar. Y ojo, cuando hablamos de despenalización del aborto, no es que se obligue al aborto. Y quiero dejarlo muy claro. Esto tiene que ver con lo que cada mujer, respecto a sus valores, a sus creencias, a lo que ella quiere, decide. En distintos casos, en estos 3 causales o en lo que le pase con la vida a cada una. Entonces, por eso yo digo, esta tiene que ser una decisión de la mujer. Beatriz, quiero cambiar de tema, hablar un poco de su origen familiar. Usted viene de una familia más bien conservadora, de acuerdo a lo que le he escuchado incluso en alguna oportunidad. Sí, Cuénteme un poco de... Mis padres me deben estar viendo. Ellos son de Viña. Se van a mover incómodo a lo mejor con el término. No, sí, en Viña. Viven en Viña todavía. ¿Usted estudió en un colegio inglés allá en Viña? Sí, un colegio particular. Y cuénteme un poco. Ah. ¿Cómo aparece esta Beatriz Sánchez tan distinta y distante de la raíz familiar? Tan distante de su hermana Manola, por la que le quiero preguntar también. Sí, somos familias diversas. A ver, sí, yo me crié en una familia muy, muy clásica. Vivíamos con mi papá, mi mamá. Yo soy la hermana mayor y tengo una hermana más que tiene 2 años menos que yo. Y vivíamos con mi abuela paterna también. Entonces yo pasé de una casa donde vivíamos puras mujeres con mi papá. Lo que tiene que haber sido eso para él, porque todas tenemos así como, somos como intensas en algún momento, y pasé a vivir en una casa con puros hombres, porque tengo 3 hijos, qué sé yo. Fue una infancia muy tranquila, una infancia además que en una época en que había, y yo siempre digo esto para los que son más jóvenes, que no había internet, entonces esto nos distancia y hacía que no solamente las distancias en Chile fueran más grandes, sino que además se desconocía poco cómo se vivía en otras zonas. Entonces, si bien Viña queda cerca de Santiago, yo no viajaba habitualmente a Santiago. Entonces fue una infancia muy tranquila, muy además en el entorno donde yo vivía, porque la verdad es que yo estudiaba en el lugar donde estudié era porque quedaba como a 2 cuadras de mi casa. Entonces era como, todas mis amigas vivían alrededor del lugar, entonces era una vida muy tranquila, muy y nos encontramos caminando. Con Manola, mi hermana. Su hermana, que transita por el camino de la economía, ¿no es cierto? Yo pensé que ibas a decir otra cosa. ¿Qué cosa? A ver, dígame. No. Que me dijo que iba a caminar como por la vereda distinta a la mía. Eso es obvio, pero sí, son pegas distintas. Ella es MBA en Harvard, la primera mujer chilena, defensora del mercado, defensora de la AFP. Se define como neoliberal, es decir, ahí ya está planteado esto, que tomaron caminos bien distantes y distintos. ¿Hay algunos encuentros ahora? Sí, claro, o sea, nos juntamos en las reuniones familiares siempre. Perdone que la interrumpe, que quiero mostrarle, mira, ahí está la portada de la revista Capital, sí, la revista financiera, con Manola Sánchez. Y con el título, a la derecha. A la derecha. Sí, yo siempre que me preguntan por la mano, yo digo, deberían preguntarle esto a mis padres, yo creo, ¿no? Porque como son 2 hermanas y somos tan distintas. Es bien curioso porque con la mano, con mi hermana, somos bien distintas físicamente y además, estamos en veredas muy opuestas, políticamente además. Lo que puedo decir, a propósito de las reuniones familiares, porque nos vemos harto, ella tiene 3 hijos que son amigos de los míos, qué sé yo, entonces nos vemos harto en las reuniones familiares, ya sea nucleares con mis padres o con tíos, en fin, y nos juntamos harto. Es que los almuerzos, las comidas son muy entretenidas porque se discute harto en la mesa. Fuerte discusión a la italiana, sí, casi, aunque no son de origen italiano, ustedes sí, así. Fuerte, de pararse en la mesa en algún momento. ¿Se transforman en los zamoré? No, a ellos les pasa algo curioso. Empezamos la discusión, ellos participan y cuando ya se acalora la discusión, que de repente uno se para de la mesa y una cosa más teatral, mis padres ahí se quedan callados. Así como para calmar las cosas. Beatriz, ¿y qué gatilló esta posición suya de izquierda? ¿Hay algún hecho? ¿Hay alguna persona que la motiva? ¿Hay algo que la encajona, la lleva? ¿Algún viaje? Cuénteme. ¿Sabes qué? He hecho varias veces esta lectura hacia atrás para ver por qué de repente
hay ciertas cosas que nos definen en la vida y uno va tomando ciertos caminos. Y en el caso de mi familia es como tan obvio, somos dos hermanas y somos súper distintas en este sentido. En otros no, nos queremos harto. Yo creo que compartimos de la crianza que mis padres eran como muy exigentes con el tema de las notas, éramos buenas alumnas, y en eso yo creo que ese como rigor nos quedó muy encima. Pero efectivamente en miradas de mundo tenemos una mirada muy distinta. Yo creo que fue muy fundamental para mí el ir a estudiar a la Universidad de Concepción, que es una universidad que tiene una característica muy política, además, cuna política, pero creo que por otra cosa en específico, que es haber salido a lo mejor de una cierta burbuja. Yo vivía muy cerca de donde estudiaba, tenía mis amistades que son hoy día mi círculo de hierro de mis amigas del colegio, viví una vida muy protegida y llegué a estudiar a una universidad como la Universidad de Concepción, donde me encontré con mis compañeros, grandes amigos, porque además no éramos un curso en periodismo muy grande, grandes amigos que venían desde distintas partes de Chile, de zonas de pueblitos pequeñitos a ciudades grandes, de distintas edades, pero también de distintos lugares. Tenía compañeros que habían estudiado con mucho esfuerzo y que no podían pagarse la universidad, y en ese momento había un crédito solidario dentro de la universidad, si no, no habrían podido estudiar. De hecho, yo siempre digo que si no hubiese sido por la Universidad de Concepción, a lo mejor con Pablo, con Aravena, no nos habríamos encontrado. O sea, fue descubriendo allí un mundo distinto, absoluto, aquel que conocía de niña en Viña del Mar. Ahí descubrí un mundo distinto, ahí me abrí. Las universidades y la Universidad de Concepción tienen algo muy bonito, que a uno le abre la cabeza a las cosas distintas, a las opiniones diversas. Entonces ahí me fui acercando paulatinamente a un mundo mucho más político. Y yo creo que también, como parte de mi propia historia, el mismo hecho de haber pasado por esta situación de un embarazo adolescente o ahí en una situación compleja, hace que uno se empiece a acercar a ciertos temas y a mirar el mundo desde otro lado. Y yo creo que ahí empezó una idea de así estamos viviendo y así nos gusta vivir. Beatriz, a propósito de la universidad, usted plantea en su hoja de ruta programática. Es un preprograma, me imagino esto, ¿no? La hoja de ruta. Sí, es una hoja de ruta, claro, donde tenemos definiciones de esta candidatura. Los puntos centrales. Usted habla de la gratuidad universal para la gente que estudia en la universidad, ¿no? Sí, claro. ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a financiar? Bueno, hay un estudio que publica la Universidad Católica en el Mercurio, ayer sale, donde se dice que la gratuidad universal terminaría por generar un hoyo que va a hundir, un hoyo financiero que va a hundir a las universidades. No sé si lo... Sí, no vi ese estudio en específico, pero sé que hay mucha discusión al respecto. Lo que pasa es que aquí hay varias cosas, Pedro, respecto a la gratuidad que se propone. La gratuidad no es el fin de cuando hablamos de la educación superior. No hablamos de gratuidad porque sea el fin la gratuidad. Hablamos de gratuidad en la educación superior porque la educación la entendemos como un derecho y por eso es que tiene que ser gratuita. Y cuando se habla de gratuidad, creo que caemos en una suerte de trampa, porque la educación se paga. Evidentemente que tiene un costo. El tema es cómo se paga y quién la paga. Hoy día, cuando se habla de que por qué gratuidad a todos y que sea universal, porque lo entendemos como un derecho, si hay personas que a lo mejor se pueden pagar su universidad, bueno, la podrán pagar, pero la pagarán si es que son familias que tienen más dinero con más impuestos. Hoy día en Chile se puede recaudar mucho más. Chile no es un país pobre. Chile es un país que puede y produce mucho más. El tema es que la riqueza está concentrada en muy poquitos. Esto es tan duro, Pedro, que el 30% de lo que este país crece se queda en el 1% de los chilenos. Entonces, cuando hablamos de apelar a estos derechos universales en gratuidad, es porque podemos hacerlo. Claro, los que se oponen a su postura dicen, por ejemplo, que para hacer reformas como la que usted plantea se necesita crecimiento. Y aplicando más impuestos se frena el crecimiento y entramos en un círculo vicioso. ¿Lo entiende usted? ¿Lo admite o piensa que es una excusa solamente? Lo que pasa es que nos hemos ido acostumbrando en el último tiempo que cualquier cambio que se quiera plantear en el país, la excusa es esto afecta al crecimiento.
Y ojo, el mismo discurso se ha dado cuando Chile estaba creciendo mucho. No hagamos ningún cambio porque puede afectar el crecimiento, y cuando crecemos poco también no hagamos ningún cambio porque estamos creciendo poco. Entonces, la pregunta de fondo es, ¿el crecimiento qué significa y para quién crecemos? ¿Crecemos solamente para un 1%? ¿Crecemos para seguir concentrando esa riqueza? ¿O lo que corresponde es esa riqueza repartirla de una mejor manera? ¿Cómo no va a ser importante, Pedro, que la educación sea gratuita, sea de calidad? De la educación que reciban todos los niños, niñas, adolescentes en este país, depende el futuro de Chile. Si ahí se están formando, ¿cómo no va a ser deseable que la educación sea expansiva a todas las personas que son mentes brillantes que hoy día se pierden porque no tienen plata? ¿Cómo no va a ser necesario que repensemos esta forma en que estamos educando o nos estamos educando para dar el salto que queremos a un mejor Chile? Usted se plantea también en otros temas, por ejemplo, el de la salud. Un fondo solidario de salud. Sí. Estoy bien, ¿no? Sí. Eso significa que se acaban las ISAPRES, se acaba FONASA, por ejemplo. Vamos por parte, porque es importante entender que cuando planificamos un cambio, hablamos de un cambio con estabilidad. Son cambios que son paulatinos. Y esto porque yo entiendo cuando las personas dicen yo vivo de esta manera y me siento seguro como vivo. Independiente que creo que hay un temor hoy día a cómo vivimos que es muy grande. Porque todos temen enfermarse, perder el trabajo, porque eso cambia toda la dinámica familiar incluso. Entonces, yo entiendo que cuando hablamos de cambios, las personas pueden mirarlo con un poquito de temor. Pero yo les quiero asegurar que hablamos de cambios, pero cambios, uno, que vamos a construir en conjunto, con ustedes, entre todos, y cambios también que van a ser graduales, porque no se puede cambiar el país de un momento para otro, pero es iniciar una vía de cambios que no tenga retroceso. Y en eso se enmarca, por ejemplo, lo que hablábamos de educación, cómo ir avanzando en gratuidad. En salud, por ejemplo. En salud lo que planteamos principalmente es un seguro único, universal y solidario de salud. ¿Qué significa eso y cuál es el cambio? Hoy día, nuestro sistema de salud, si tomamos y metemos en una bolsa todo lo que gastamos, públicamente y privadamente, porque se gasta mucho en salud privada, o sea, del bolsillo de cada uno de nosotros, resulta que de ese monto total, el 50% es para atender al 20% de la población más rica y el otro 50% se va al resto del 80% de la población, que no solamente es más pobre, sino que además se enferma más, porque sus condiciones de vida son más terribles. Entonces, ¿cómo no va a ser justo y cómo no le va a hacer bien al sistema porque se inyecta plata a sí mismo el que con ese 7% de cotización se reparta de manera equitativa en un fondo para todos de la misma manera? A usted la han criticado porque dice que no le pone números a todas estas intenciones que tiene en lo que va a ser su programa de gobierno. ¿La criticaron por esto? ¿Cómo se sintió frente a esta crítica? Creo que son críticas. ¿La recuerda, no es cierto? Sí, claro. Es que creo que son críticas intencionadas. Cuando a mí me dicen, a ver, ¿y cuál es el impuesto específico si le restamos 2 y le aumentamos 5 de la ecuación? ¿Eso es política? ¿Eso es hacer política? La política parece que hoy día se hiciera con una calculadora, técnicamente. Y yo no refuto a los técnicos, me parece que es súper importante que estén trabajando en un gobierno. El tema es que la política, Pedro, es otra cosa. La política es cómo como sociedad nos ponemos de acuerdo para ver cómo queremos vivir y cómo avanzamos en una vida mejor. Y después los técnicos tienen que tomar esto y aterrizarlo. Hoy día parece que fueran los técnicos los que toman todas las decisiones y que la política viene después como para explicar las decisiones técnicas que se tomaron. Y eso es lo que estamos viviendo en todo lo que tenemos. Por eso, solo para agregar, para que no quede esta sensación de, pero no entrega números. No, si los números van a estar, los números tienen que adaptarse. Y pongo un ejemplo. Cuando hablamos de un 7% de salud universal, ¿cuánto más eficiente puede ser el sistema si toda esa plata se va para los chilenos de manera solidaria y atender lo que nos pasa en salud? ¿Cómo será más deficiente que hoy día que el 50% de lo que hay se va para el 20% más rico y el otro 50% para el 80% más pobre? Si alguien me dice que eso es eficiente y que lo que proponemos nosotros no, yo no sé cómo calzar las cifras. A propósito de la política y las cifras. Beatriz, ¿qué capacidades entonces le tiene que exigir la ciudadanía, el chileno, a quien va a ser presidente? ¿Cuáles son las capacidades que usted cree
que debe tener el presidente de la República? Liderar un proyecto. Yo como presidenta, ¿qué quiero? ¿Qué lectura hago de mí misma como presidenta? Yo quiero liderar un proyecto, quiero ser transparente con los chilenos de decir, esto es lo que nosotros buscamos, de esta manera lo queremos hacer, y yo estoy aquí para liderar a todos, yo y todos los equipos que trabajen conmigo en pos de ese mismo proyecto. Eso se trata, trabajar en equipo, liderar proyectos, poder tomar decisiones en momentos críticos. Eso es una líder. Eso es lo que quiero representar. Por eso es que yo no voy a estar haciendo el cálculo aquí del impuesto específico, porque tengo personas con las que estamos trabajando, equipos que además son bien grandes y en 22 áreas temáticas, que estamos elaborando y aprovechando de ayudar a todo el programa participativo del Frente Amplio. Pero lo que importa acá, lo importante es hacer política, y eso es liderar equipos para llegar transparentemente a lo que nosotros proponemos como país a los chilenos y a las chilenas. Beatriz, 11:25 de la noche. Llevamos casi 45 minutos conversando. ¿En así serio? Que le propongo que descansemos un minuto, nos tomamos un poquito de agua y seguimos, ¿ya? Vale. Seguimos conversando y quiero recordar unas palabras de Felipe Kast, quien dijo que le daba cierto temor el triunfo del Frente Amplio porque era un conglomerado que representaba nostalgia por Allende y el gobierno de la Unidad Popular. ¿Cómo siente usted esto? ¿Cómo siente el gobierno de la Unidad Popular? Fue un momento de Chile bien duro, y lo miramos en la historia de esa manera. Pero lo que hizo Salvador Allende fue muy revolucionario para la época y para el mundo. Y es bien curioso cuando uno sale de Chile y mira la figura de Allende respecto a la figura que en Chile se reconoce de Allende y que es bien distinto. Y creo que eso demuestra lo que significó la Unidad Popular y una vía democrática al socialismo en una época en que no era eso lo que pasaba. Y lo que significó eso en Chile. Ahora, cuando escucho hablar... ¿Ustedes son nostálgicos del gobierno de la Unidad Popular, como lo plantea Felipe? Pero es que estos son proyectos muy distintos. Entonces, cuando se habla de nostalgia por un proyecto, pareciera que uno quisiera revivir un proyecto determinado en este momento de la historia. Y eso no es el Frente Amplio. O sea, cuando Felipe Kast habla del Frente Amplio mirándolo así, es porque creo que desconoce harto de lo que el Frente Amplio es y lo que aspira. Cuando escucho, por ejemplo, al mismo Sebastián Piñera, que habla de que nosotros somos extremistas, y que no sabe cómo podríamos gobernar Chile, pucha, yo miro para atrás y veo el gobierno de Sebastián Piñera y digo, qué curioso que hable sobre gobernabilidad cuando él ofreció un gobierno con ministros que están imputados hoy día, y habla de gobernabilidad, y hablan de lo realizado y lo hecho cuando tiene ministros que están procesados, cuando hay leyes que se hicieron de manera falsa, donde hay parlamentarios que están hoy día acusados por cohecho en una ley como la ley de pesca, y nos miran a nosotros como los extremistas, como los que qué gobernabilidad van a dar, Beatriz, cuando ellos tienen todo eso atrás. Entonces a mí igual me sorprende un poquito la cara para decir alguna cosa. ¿Quién es su principal adversario en la próxima elección? ¿Es Piñera? ¿Es Guillé? ¿Quién es? Hoy día, en la primaria, el Frente Amplio está en un lado y Chile Vamos está en otro. Hoy día, que es lo próximo, lo que tenemos ahora, el 2 de julio hay primarias. Y está el Frente Amplio y está Chile Vamos. Y hoy día el Frente Amplio representa algo absolutamente distinto a Chile Vamos. El Frente Amplio hoy día representa un avance para Chile en un sentido distinto, un cambio de rumbo. Lo que representa Chile Vamos es no solamente mantenerse tal como estamos hoy día, sino retroceder incluso en derechos sociales. A eso nos enfrentamos. Esto, perdón, ¿sí? Pedro, solamente para ponerlo en la mesa, insisto, el Frente Amplio hoy día busca retomar esa política en la que nosotros creemos, esta política que hacemos en forma colectiva, esta política que hacemos mirando a las personas de frente, debatiendo en la calle, incorporándolos a las decisiones que se toman porque ya es momento de hacerlo. Y Chile Vamos lo que representa es mantener las cosas como están, es el poder del dinero arriba de la mesa y de mantener
esto que tenemos en Chile, que el 30% de lo que tiene Chile hoy día es para el 1%. Y la Eso es lo que representa con Chile Vamos. Beatriz, ¿qué representa dentro de esta competencia política? Porque usted eventualmente, si gana la primaria, va a tener que competir con quien ha sido su amigo y su compañero de ruta como periodista. Sí. No ahora en las primarias, sí, porque hoy día la nueva tengo mayoría claro, por eso le digo, la va a mirar si salta en la casa y por la tele. Sí, creo que lo decía hoy día Alejandro, Alejandro Guillé el fin de semana a propósito de una actividad pública, y él decía que quería mantener las reformas de este gobierno. Y lo aclaró porque había sido algo que no había quedado muy claro en todo este tránsito de su candidatura. Y él dijo, quiero mantener las reformas. Entonces creo que ahí el panorama queda un poquito puesto, ¿no? Chile Vamos lo que busca es, y si es Sebastián Piñera el candidato, es incluso retroceder en cosas que se ha avanzado. Por ejemplo, gratuidad en educación superior. La nueva mayoría quiere mantener este mismo trazado. Alejandro Guillé, este mismo trazado que ya conocemos, es lo que estamos viviendo hoy día y que representa el gobierno de Michelle Bachelet. Para usted no alcanza, y nosotros, no sirve. No alcanza, no alcanza. Nosotros somos los que queremos girar el timón, queremos un Chile distinto, avanzar por un camino distinto. Creo que esa es la diferencia completa de los conglomerados hoy día. Hemos hablado de Chile Vamos, usted ha hablado de la nueva mayoría, de Guillé, y dentro del Frente Amplio. Hay posiciones distintas, me imagino, detrás de su posición y la de Alberto Mayol. O sea, somos dos candidatos y estamos en competencia, así que tenemos diferencias. Por ejemplo, en el tema Bolivia. Aquí se planteó derechamente en cambiar kilómetro por kilómetro, dijo él. Usted no se ha pronunciado al respecto. ¿Cuál es su posición respecto al tema Bolivia y salida al mar? Sí. No es que no me haya pronunciado. Lo que pasa es que lo que he dicho puede que a alguien no le guste, pero no es que no me haya pronunciado. Eso es lo primero. Yo lo que he dicho es que no es el momento para definir si mar o no mar para Bolivia, porque hay hoy día un litigio pendiente en La Haya y por responsabilidad yo no lo voy a hacer ahora. Pero sigo con la respuesta porque esto es mucho más complejo que el típico binario en que nos instalan a los candidatos, o sea, sí o no, esto es así o no, es blanco o es negro. Es que las cosas no son ni blancas ni negras, no son ni sí ni no. Y en casos tan complejos como la relación que tenemos con nuestros vecinos, no pueden ser sí o no. Lo que proyectamos hoy día y lo que a mí me gustaría avanzar es que tuviéramos una relación distinta, en bases distintas con nuestros vecinos. Que no sean solamente en base a acuerdos comerciales, que parece que esa es la única forma que Chile se relaciona con los otros países, acuerdos comerciales de distinto tipo. Y con los vecinos podemos desarrollar muchas más cosas, muchas más alianzas que solamente las comerciales. Y a mí, perdón Pedro, y a mí me gustaría que pudiéramos avanzar en esa línea. Creo que es importante sentar bases distintas de las que hoy día tenemos con Bolivia, en el sentido que está absolutamente maritizada esta relación. Ahora, es difícil hacerlo mientras estamos en un litigio afuera, en La Haya. Y también a mí me gustaría decirle a todas las personas que nos escuchan, porque este tema, por supuesto, que despierta interés. Y es muy sensible, con un alto porcentaje de chilenos que se manifiestan con un rotundo no a la salida al mar con soberanía de Bolivia. La última encuesta CEP sí, claro, se plantea así. Por eso es difícil plantearlo tan en binario, porque tiene hartos alcances. Lo que sí a mí me gustaría decir, y que es una convicción a propósito de incorporar siempre a la ciudadanía en las decisiones que se toman, entendiendo que estas son siempre decisiones colectivas, es que la decisión que tomemos a propósito de sentar bases distintas de relaciones con Bolivia y con Perú, a lo mejor a propósito del norte de Chile, va a pasar siempre por una opinión también tomada a los chilenos y a las chilenas. ¿Cómo se condice esto que usted me está planteando, por ejemplo, con la posición de Gabriel Boric? Hola, Gabriel, buenas noches. Está aquí, que en un Twitter, lo vamos a ver, esto planteó hace un tiempo. Gabriel, somos muchos los que estamos de acuerdo con salida soberana al mar para Bolivia. No hay que ser PC para aquello. No es Pedro Carcuro, pero Partido Comunista. Buena declaración en todo caso. Bueno, ahí está Gabriel, y nos tenemos un cariño enorme además, pero no necesariamente todos tenemos la misma impresión del momento en que estamos definiendo esto y además de cómo se define.
La gracia del Frente Amplio es que es un lugar donde hay opiniones distintas, donde además debatimos de manera abierta lo que somos, porque la democracia, Pedro, es eso, la democracia es tensión, la democracia es debate, y en el Frente Amplio hay eso. Lo interesante del Frente Amplio es que hoy día estamos mucho más pendientes de lo que nos une como conglomerado político que lo que nos desune. Y en ese sentido nuestras diferencias son transparentes, y qué bien que aparezcan a través de las redes sociales. Pero ¿Cuáles son las distancias que hay entre usted y Mayol, por ejemplo? Pero la que es candidata presidencial soy yo hoy día. ¿Ya? Y lo que defino respecto a ese tema es eso. Es algo que vamos a trabajar, tenemos idea de lo que podemos hacer con los países vecinos, pero quiero insistir en algo. Esto siempre va a ser respaldando o buscando la opinión de la ciudadanía, de los chilenos y chilenas respecto a esta relación. No se van a tomar decisiones tan duras o tan definitivas respecto a una salida del mar a Bolivia, sino pasa también por la opinión de los chilenos y chilenas. Usted es la candidata, usted es la que lidera este conglomerado, entonces Boric y otros líderes tendrán que alinearse a sus órdenes. Esto, dejémoslo en que es un debate abierto. ¿Para qué vamos a decir? Dice que sí, Es que es un parlamentario que apoya esta candidatura. Le propongo que estamos en una hora de programa, que hagamos otro corte, un minuto y seguimos. Todavía hay tiempo. Tú eres el dueño de casa, Pedro. Estamos de vuelta, casi un cuarto para las 12 de la noche. Quiero que veamos un Twitter, Beatriz. Esto es un Twitter del mes de febrero. Me rectifica si estoy equivocado. Sí. Transparencia. No estoy pensando ni me creo capaz de ser candidata presidencial. Soy y me proyecto como periodista. ¿Ah? Así era, así era. Era. ¿Y qué pasó? Entre el era y el es. Sí. A ver, tiene que ver con esta historia de por qué estoy hoy día acá, sentada como candidata justo antes de las primarias. Y es que de a poco, gente que incluso está por acá, me empezaron a decir, a propósito de programas periodísticos donde iba gente del Frente Amplio, que yo trabajaba en ese momento en la radio La Clave, y me empezó a llegar información respecto a que mi nombre se hacía presente o estaba presente en la posibilidad de ser precandidata o candidata presidencial. ¿Y de repente qué pasa? Entonces ahí yo como que tomé distancia y en un momento dije, no. ¿Y escribió usted eso lo que apareció? Lo que pasa es que yo en ese momento tomé distancia y apareció una nota en La Tercera, que es lo que está citado en el Twitter. ¿Ya? Una nota en La Tercera donde aparece algo que no era exacto, porque decía que yo estaba pensando algo que en realidad en ese momento no estaba pensando. Y por eso lo aclaré, a propósito de lo que salía en la nota de La Tercera. Ahí está. Ahí, por eso está citada, ¿viste? Sondean a la periodista Beatriz Sánchez por eventual candidatura presidencial, lo que no era tan así. O sea, la nota de La Tercera no era real. Entonces, por eso yo lo aclaré en el Twitter y porque efectivamente en ese momento yo dije, no, yo estoy en otra cosa, no quiero entrar en ese terreno, no lo veo próximo. Y me fui de vacaciones, porque efectivamente después de eso me fui de vacaciones y la verdad es que me distancié del tema. Y después, bueno, se volvió a instalar de otra manera, con un par de parlamentarios conocidos de este país. Uno está acá, presente. El otro es Jackson. Giorgio Jackson y Gabriel Boric, que se acercaron y tuvimos una reunión muy seria, muy cálida también, y ahí me lo plantean de una manera... Se plantea ya formalmente de una manera distinta. Ellos venían preparados con argumentos, con toda una argumentación encima. Hicieron algo muy inteligente. ¿Y usted dijo que bueno al tiro o pidió tiempo para pensar, como hacemos a veces? No, yo creo que ellos siguieron una estrategia muy inteligente, que es decir, pero no nos contestes ahora, piénsalo, tómate el tiempo que quieras para pensarlo. Y ahora estoy acá. Está acá. Le quiero hacer una pregunta proyectándonos a la papeleta de noviembre. 16 de noviembre, ¿no es cierto? Si va Piñera y Guillé a la segunda vuelta, ¿usted se sumaría al candidato de la nueva mayoría?
Porque Vidal, por ejemplo, Francisco Vidal dijo que él trabajaría por usted en una segunda vuelta. Lo leyó, ¿no es cierto? ¿O lo escuchó? Yo le agradezco eso a Francisco Vidal en todo caso, pero lo que pasa es que ahí hay un problema con la pregunta, Pedro, porque yo voy a estar en la segunda vuelta. Estamos trabajando para llegar ahí. Pero hagamos un poco de ficción política. Porque Guillé, por ejemplo, habló del progresismo. El progresismo junto le puede ganar a Piñera en la segunda vuelta. Yo hoy día, yo y todos estamos trabajando por el Frente Amplio y por buscar conectar con las personas que hoy día nos están viendo, de proponerles cuál es nuestra idea de país, qué es lo que nosotros miramos, cómo avanzar. No estamos preocupados en hacer acuerdos, de por la prensa estar haciéndole un guiño a uno, un guiño al otro, de decir, mira, si somos parecidos, porque no somos parecidos, porque tenemos líneas distintas de trabajo, porque estamos proponiendo un Chile distinto. Entonces, hoy día estamos trabajando, yo y todas las personas que estamos acá, los que somos del Frente Amplio, estamos trabajando por lo que somos nosotros, por el Frente Amplio, por ir conectando. Es bueno estar en primarias, es bueno presentarnos a las primarias, darnos a conocer. Y en eso estamos enfocados, no en tratar de ver y hacer acuerdos con los demás, sino trabajando en nosotros y concentrados en eso. Una última cosa, Beatriz, dentro de esto que usted plantea, donde me habla de una dirección completamente distinta a la de la nueva mayoría, muchos critican que el Frente Amplio, lo voy a decir de una manera sencilla, es un poco una volada idealista de jóvenes, pero esto hay que aterrizarlo. Usted lo ha escuchado esto. ¿Qué le puede decir a ellos? Volada idealista de jóvenes, gracias por los jóvenes. Yo ya no soy tan joven. Hay una imagen del Frente Amplio que yo creo que tiene relación con Gabriel, con Giorgio, con Blado, que son los diputados Frente Amplistas y que efectivamente son jóvenes. Ahora, no porque sean jóvenes, no van a tener muy claro lo que quieren hacer. Y es cosa de recordar en la historia, los ministros jóvenes que ha habido y que hoy día son parlamentarios y que hablan de que nosotros somos tan jóvenes, y ellos integraban gabinetes ministeriales con 27, 30 años. A ver, cuando nosotros hablamos de un Chile distinto y un Chile que nos imaginamos distinto, no es un sueño, no estamos hablando en abstracto, son cosas de muy sentido común, porque Pedro, lo que estamos disputando acá es el sentido común. ¿Cómo puede ser que la gente se muera porque no tiene acceso a un medicamento? ¿Cómo puede ser que haya tantos jóvenes que quedan fuera de la universidad porque no tienen cómo pagar la universidad? ¿Cómo puede ser que las personas no quieran jubilarse y que nuestras jubilaciones lleguen a 190.000 pesos? No en promedio, sino el 90% de ellas. Cuando pasan esas cosas, ¿nos podemos quedar tranquilos con el país que estamos construyendo? Podemos decir, mira, esta es la normalidad, si lo que vivimos es una anormalidad. Lo que queremos nosotros, y por eso digo que esto no es un sueño, es ir dando un giro para que haya más normalidad en un país con una convivencia distinta. ¿Cómo puede ser que seamos de los más desiguales del mundo y no pongamos un problema en eso? ¿O consideremos que esa es la forma de seguir avanzando? ¿Cómo puede ser que sigamos en esta construcción de una forma de enriquecerse algunos, que sea solamente en base a arrasar con nuestros recursos naturales y exportarlos permanentemente? ¿Cuándo vamos a crear nosotros? ¿Cuándo vamos a potenciar la ciencia, la innovación, la tecnología? ¿Hay cuántas personas hoy día doctorándose afuera y vuelven al país y no tienen dónde trabajar porque hoy día estamos concentrados en exportar productos y recursos naturales? Hoy día tenemos un récord además. Hoy día somos el 5º país con más conflictos medioambientales en el mundo. Entonces, cuando uno suma todas estas cifras, cuando uno mira el Chile que hoy día somos, ¿es un sueño decir, podemos hacerlo distinto? No, no es un sueño, es necesario hacerlo distinto. Es una necesidad. Beatriz, muchas gracias. Buenas noches y le agradezco haber compartido el último capítulo del Sillón aquí en TVN, esta noche de día lunes. Ahora Muchas entramos gracias. en modo Copa Confederaciones, me voy a Rusia. ¿Ah? Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Y recuerden, 2 de julio, las primarias para ir a votar. Esta elección, y lo dijo Sebastián Piñera, ojo con eso, dijo, hay que derrotar, lo dijo a través de una minuta, dijo, hay que derrotar al Frente Amplio y a Beatriz Sánchez. Si esto es entre Sebastián Piñera y Beatriz Sánchez, bueno, a votar entonces el 2 de julio para derrotar el poder del dinero. Beatriz, eso hay que derrotar.
pensar que es la final de la Copa Confederaciones. ¿Ah? Gana Chile, que gane 2 veces. Okay. Gracias por haber compartido esta noche. Gracias, Beatriz. Hemos estado en el sillón que ha hecho para nosotros una arquitecta chilena, Michelle Budnik de Muy cómoda. Budnik. Muy ¿Sí? cómoda. Sí, ¿Nos la sentiste conversa cómoda? muy cómoda. Perfecto. Muy cómoda. Chao, Gracias. Pedro. Nos vemos. Chao. Hoy lunes, el último capítulo del Sillón de Pedro aquí con Beatriz Sánchez. Gracias. Buenas noches. Gracias. Auspicio de Despegar.com. Viajar es posible. Hemos presentado